concepto de socialización con el concepto de endoculturación que vimos en la unidad número 1. ¿Ah? Les aviso como para que lo tengan en cuenta. Endoculturación y socialización están bastante ahí parecidos. Obviamente con sus diferencias que ya las vamos a ver. Ahora, luego viene el tema de los duelos. ¿Por qué yo incluí el tema de los duelos en esta materia? Porque si nosotros, como veníamos diciendo desde el principio de año, creemos que es importante el cuidado integral del paciente como un cuidado de calidad en enfermería, una de las partes importantes de este cuidado es el cuidado emocional del paciente. El duelo es una experiencia emocional que tienen todos los seres humanos frente a situaciones de pérdida, que pueden ser pérdidas de todo tipo, no necesariamente algo material o de un ser querido. Pueden ser pérdidas abstractas, simbólicas, ¿no? De qué sé yo, de cosas que por ahí no se pueden ni tocar ni directamente, ni ver directamente, pero que internamente la persona siente que se terminó o se perdió. Eso es lo que, siempre la pérdida es lo que da comienzo a un duelo, digamos. Pero el duelo no se duela cualquier cosa, se duela lo que uno perdió y estableció un vínculo afectivo o un vínculo de compromiso con eso. ¿Se entiende? Puede ser una persona, puede ser, qué sé yo, algo material que yo le asigné mucha carga afectiva. O puede ser un animal, o puede ser mi casa, o puede ser mi trabajo, ¿no? Digamos, algo a lo que yo le asigno o le doy mucha carga afectiva, que tiene para mí un lugar muy importante en mi vida emocional. Porque me hace bien, porque me hace sentir protegido, porque me hace sentir seguro, porque me hace sentir, no sé, algo muy importante para mi bienestar emocional. Entonces, digamos, cuando eso se pierde, eh, empieza un proceso interno en todo ser humano que tiene que ver con el tiempo que se necesita para procesar psicológicamente esa pérdida. Porque por ahí la casa, el ser querido o el animal, tu mascota, la pérdida en el mundo externo ocurre en un momento dado, qué sé yo, en una hora, en un minuto, en un par de días, y ya está, digamos, ocurre y ya está, digamos. Está comprobado, profe, científicamente que uno demora en hacer un duelo Sí. 1 año, Eso, pero puede justamente. llevar más tiempo, ¿no es cierto? Exactamente, Nadia, mínimamente un año. Sí, y digamos, y no se puede establecer exactamente un tiempo porque cada persona es distinta. Hay personas que le lleva un año, que sería lo mínimo, y personas que le lleva 10 años. Porque depende de muchos factores, como Dalila recién mencionaba, que no son solamente factores de la persona, sino también del entorno. Ella hablaba de entornos, de familiares, que pueden estimular el proceso de duelo, pueden favorecerlo o pueden bloquearlo. No, no llores, no pienses eso, no digas eso, no vayas más ahí, no saques la Están ropa de la... reprimiendo a que saque realmente todo el dolor. Exactamente. Y pasa O que no puede sentís la ser que en necesidad. un ataque de locura vos saques todo y termines cagando trompada a alguien, por ejemplo. Ujú, Porque Lo eso que puede pasa pasar. lo que pasa que, perdón, Katy, lo que pasa que las personas, por ejemplo, yo cuando me tiraba a llorar, porque pasó, ¿no? O sea, yo había quedado media chapita, más de lo que normalmente soy, a tal punto que me levantaba y salía caminando y mi marido me decía, ¿dónde vas? Y yo capaz que me metía al living, ¿dónde vas?
Claro, Pasa que se le hacía tarde la colación a la mami, y mi mamá había fallecido hacía 6 meses atrás, había quedado claro. chapita. Entonces, cuando yo paso a la otra faceta, ¿no? O sea, ahora puedo hablar de faceta o etapa, en donde caigo en esa depresión porque yo me daba cuenta que yo estaba mal, ¿no? De que estaba más chapita de lo normal. Mi marido no era por reprimirme, porque él tampoco sabía todo esto, porque uno inconscientemente que no quiere ver a la otra persona mal y que le dice, bueno, ya está, no llores, te va a hacer mal, ya está, inconscientemente uno lo dice, o sea, yo no pienso que mi marido me lo dijo a Sí, por propósito. hacerte un No, daño, ¿no? Claro, es más, cuando en el video me parece que dice, en uno de los videos, en donde dice que uno se enoja por el hecho de, que hoy lo hablaba con mi hijo, por esto, uno se enoja porque por haber, por ejemplo, en mi caso, por haber cuidado durante muchos meses a mi mamá, yo no estuve en mi casa, no vivía en mi casa y por ende es como que no le di la atención a mi familia que necesitaba. Yo, por ejemplo, ese enojo no lo sentí, no lo viví nunca, porque gracias a Dios, tanto mi marido como mi hijo entendieron que en esa situación era fundamental yo estar ahí. Entonces, si, yo lo decía hoy a mi hijo, si tal vez Raúl me hubiese dicho, y mira, al pedo, la cuidaste durante tantos tiempos y tu hermano se llevó todos los laureles, si él tal vez me hubiese hecho un comentario así, yo hubiese sentido esa bronca o ese enojo, pero como gracias a Dios yo sentí esa compañía, ¿no? De que yo estaba bien ahí en ese lugar cuidando a mi mamá, yo ese enojo no lo sentí, por ejemplo, ¿sí? Pero sí, hasta hace poco empecé a sentir como enojo con mi mamá y no entendí el por qué, ¿no? Y bueno, ahora gracias a todo este trabajo y este video lo puedo entender y entender el por qué me pasa tal cosa, ¿no? Sumado a que 2 por 3 se suman duelos. Entonces tengo un duelo inconcluso y se me suma otro duelo más, que es Sí, el sí, desapego sí. de mi padre y mi hermano. Entonces como que ¿Ves? eh, Esa es una pérdida digamos, porque tu papá y tu hermano los tenés, pero los tengo vivos pero no me hablan, o sea, es es una como pérdida que... más simbólica, ¿me explico? Es una Ujú, pérdida de algo de algo abstracto, ¿no? claro, Pero es una pérdida también, porque ¿sí? muchas veces uno, cuando se da cuenta de que perdió un afecto, qué sé yo, perder una pareja también, porque Sí. muchas veces eh, seguís con tu pareja, pero te das cuenta que no te quiere más. Esa puede ser la pérdida, ¿me explico? No, no se fue de tu lado, pero al darte cuenta que no te quiere más y ahí digamos, empieza el duelo de aceptar eso que se perdió. ¿Y cómo Eso que, serían las personas que, por ejemplo, no tienen necesidad de hacer un duelo? Yo, por bueno, ejemplo, sí, sí, en mi perdón, te caso, escucho. tengo como muchas etapas en mi vida que fueron marcadas por muchas cosas fuertes, que si yo contara, diría, ¿cómo no vas a hacer un duelo? Es más, muchas personas te dicen que sos frío, que no tenés sentimiento. Pero yo, por ejemplo, tengo la capacidad de encapsular eso y no me afecta ni físico ni psicológicamente, o sea, es como que continúo. Yo cuando vi el video no logré entender esa parte mía porque no estaba, pero es como que me gustó y está bueno porque nunca me lo planteé en realidad por qué tenemos que hacer un duelo ante una pérdida. ¿O será que yo tengo otro punto de vista de la vida o no sé, que no me afecta absolutamente nada? O sea, yo soy una persona que, ponele, a mí se me falleció un hijo, cualquier otra madre estaría muy mal, triste. Y yo como que, bueno, no era para este mundo, en otra vida nos encontraremos, listo, continúo con mi vida y lo encapsulé. Y no me afectó hasta el día de hoy. Y te digo que no me afectan las fechas ni nada por el estilo, y así muchas cosas, que no necesito hacer ningún tipo de duelo. ¿Qué edad tenía tu hijo, Katia? 6 meses. Claro, bien. Profe, una consulta, ¿será por el tema del apego eso? Pero cuando, si sos muy, ¿Cómo se? digamos como lo que a lo mejor le cuesta a Dali es el desapego. Como, digamos, estar cerca de la persona es como decir, mis hijos son mis hijos. No, son algo como dijo, que te Claro, lo presta la vida, como claro, que Dios te Claro, presta. yo es No claro. como, decís mío, porque los hijos después hacen su vida, digamos,
vuelan, Bien. como decir. Pero, Sí, digamos, como estar preparado uno, decir, bueno, sí, me dan hijos, pero ellos después hacen su vida, como aceptar eso. Igualmente una Entonces, mamá siempre, igualmente una mamá, yo como mamá, sí conozco gente que ha perdido hijos, pero uno va viviendo creyendo que nuestros hijos nos van a ver morir a nosotros, no nosotros claro. a ellos. claro, también, Entonces, como por prepararse ahí para eso. puede llegar a ser, sí, nosotros estábamos preparados para que ellos nos vean a nosotros y no nosotros a ellos. Qué sé yo, lo siento de esa manera. Yo también perdí mi papá y yo tuve 3 días más o menos después del velorio sintiendo a mi mamá que lloraba. Y me levantaba en la noche para ver si mi mamá estaba llorando y mi mamá estaba dormida. Era algo que a mí me había quedado en la cabeza y el olor a flor del velorio me había quedado penetrado en la nariz y yo sentía ese olor por todos lados y a mi mamá que lloraba la noche. Y mi mamá no estaba llorando. Era algo que a mí me había quedado. Estuve más o menos, sí, 3 días, una semana por ahí, escuchando eso hasta que después se me pasó. Iba al cementerio siempre. Y ya hace 10 años que mi papá murió y yo hace como 4 o 5 años que no voy más al cementerio. No siento ir, para mí no está ahí y así lo asumí. O sea, no va a volver, sí, me he enojado con actitudes de mi mamá y de mi hermano, no es la misma familia que yo tuve, entonces tampoco, y mi papá no está, no puedo pretender que mi mamá sea la misma que cuando estaba mi papá o que mi hermano sea el mismo. Otra de las cuestiones, ya pasaron 10 años, nosotros crecimos, yo tenía 19 cuando mi papá murió. Entonces, es como que uno piensa que las cosas van a seguir igual y no es así. Es hasta que me di cuenta que mi mamá tenía que seguir con su vida, mi hermano creció y no es el mismo, y yo también crecí, hice Claro, mi porque vida. todos cambiamos, vamos cambiando con el Claro, todos tiempo. cambiamos, pero en el momento, cuando había pasado, por ejemplo, 1 año, 2 años, yo todavía no podía aceptar que mi mamá cambiara. Yo para mí decir que mi mamá no era la misma que me había criado, que era otra mujer. Y no, ella siguió con su vida, ella no digo que lo aceptó, porque seguramente ha sufrido un montón, Hizo el duelo a pero su forma, a su claro, hizo tiempo. su Soltó eso. forma y yo no estaba de acuerdo con eso hasta que, bueno, lo pude entender. Porque, ¿qué le vamos a hacer? Ya no hay vuelta atrás, no podemos O tal atraer. vez lo hace poniéndose fuerte para no hacerle mal a los hijos. Muchas veces pasa eso, que soy de fierro, por dentro a lo mejor está re Como lo hacía mal Dali, y, te contó. claro, Claro, está re Claro, mal esa eso es y negación al sobraba. es dolor. como, Yo, como trabajar las emociones, me parece. Plantea eso, claro, yo Dali. cuando, Si es cuando negación hoy al dolor, escuché, claro, yo cuando ayer, perdón, leía la negación al dolor, yo no podía creer que existía la negación al dolor. Porque para mí cuando una persona siente dolor, la expresa, llora, grita, patalea, putea y ya está. Y de golpe me doy cuenta que es lo que yo hice durante todo este tiempo. O sea, ¿no? O sea, lo ignorante que uno puede llegar a ser en un montón de aspectos. Y lo bueno que, porque nosotros sabemos, chicos, que la enfermería se da durante durante todo digamos, el acompañamiento a la persona hasta que muere, y después de muerta, la persona, el paciente, se le da acompañamiento a los familiares. Entonces, qué mejor que estar preparadas con esta herramienta, porque uno puede estar, me pasó estar con mi mamá y ver muchas muertes en el camino mientras yo cuidaba a mi mamá, ¿no? Y vos decís, vos ves que estás 3 meses con una persona, con un familiar del paciente de la cama del lado, donde vivís todo lo mismo, porque ahí son toda la misma madre, somos todos hermanos, todos padecemos lo mismo. Y vos ves que se muere, y bueno, listo, es como que preparan el cuerpo, listo, ya está, se lo lleva a Paviotti, chau, a otra cosa mandarina. Pero, por ejemplo, nunca he visto que un enfermero se siente con ese familiar a hablar. Y la última vez pasé 3 meses ahí adentro, antes había pasado más tiempo, pero nunca vi que un enfermero se sentara a hablar con alguno de esos familiares a tratar de decir, bueno, a partir de ahora podemos seguir así. Es Claro, simplemente, toma, estas son tus pertenencias, chau. claro, yo no digamos, planteé eso, Dali. claro, Porque yo dije, ¿cómo haría yo como enfermera para claro, tener un poco de empatía yo, como persona, de ponerme en el lugar de esa persona si ni siquiera yo, que tengo grandes pérdidas en claro. mi vida, no me afectan, porque la verdad no,
no sé qué palabra ponerle, pero es la verdad, no me afecta. Nunca hice duelo ni siquiera nada, pero ¿cómo haría yo? Yo me puse a pensar en eso, ¿cómo haría yo Ujú. para comprender o estar con empatía al lado del otro? Sin Una cosa, sentirse, imagínate lo una cosa personal. que dice perdón, Katia, que quiero, que no quiero dejar pasar, es esto de que tengamos cuidado, porque a veces podemos pecar en esto que yo suelo llamar la dictadura de hacer el duelo. Es decir, el hecho que alguien haya perdido algo muy importante, supuestamente muy importante para su vida, no quiere decir que sí o sí tenga que hacer el duelo y nosotros decir, pero ¿cómo no estás haciendo el duelo? Pero tenés que hacerlo y un poco presionar y obligar a la persona a que lo haga. ¿Ah? A mí me pasó eso, estaba en duelo por mi abuela, pero no estaba mal. Ujú. O sea, yo la resufrí porque, bueno, la cuidé, yo vivía con ella, y en su velorio cada vez que digo, ¿por qué no estoy triste? Se me cruzaban canciones, o me Claro, agarraban ataques de risa, así, de repente la veía y pensaba que se iba a despertar o algo así. Y estaba claro. mal el hecho, me ponía mal el hecho de que no estaba mal. O sea, no A estoy mí me ha triste, más pasado allá muchas de... veces eso con pacientes, de que vienen preocupados porque no están mal cuando se le muere un ser muy querido, que supuestamente, qué sé yo, una madre, un padre, una pareja, así que me acuerdo de un Lo que paciente hace, que, claro, digamos, eso, digamos, también hay que comprenderlo, porque en realidad no sabemos bien qué le está pasando a esa persona internamente, ni sabemos si siempre sí, por ahí el duelo despierta más adelante. ¿Ah? Lo que nosotros como profesionales tenemos que tener es esa actitud de alerta o de atención y ver si percibimos o nos damos cuenta de que el paciente está como empezando a hacer un duelo o está como necesitando hacer un duelo. Digamos, no hay que como trabajar así de manual, con un manual en la mano de decir, ah, porque se le murió la mamá o el hijo, entonces habla, 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 que tenés que hacer el duelo, que llora, llora. No, digamos, hay que observar la situación, observar la No todos persona. somatizamos de la misma forma, Claro, y ver qué ¿no? necesita el paciente, digamos, tenemos que tener en cuenta en nuestra cabecita que puede que necesite hacer un duelo, puede que no, habrá que ver caso por caso, estar atento y ver si necesita que lo escuchemos o no. Porque acá, con lo que decía Katia, ¿qué hacer frente a una persona que necesita hacer un duelo? Justamente, yo creo que lo más importante que uno puede hacer es escuchar, que muchas veces no es tan fácil como ustedes pueden llegar a pensar. Escuchar es más difícil que decir algo, porque generalmente las personas estamos más preparadas para decirle algo a alguien, darle un consejo, darle una esperanza, darle una reflexión, darle una experiencia personal. Pero me parece que en los momentos del duelo, en realidad, es menos lo que hay que hablar de lo que hay que escuchar. Es decir, Por ponerte a eso a escuchar. nadie le gusta ir al psicólogo, porque no te contesta nada. Claro. Pero Sí, en un momento del video lo dice que muchas veces en esas etapas, sobre todo de cuando está la depresión y demás, simplemente con un abrazo ya alcanza. exactamente, con la a mí me presencia mandaron al solamente. psicólogo, mi mamá me mandó al psicólogo por el hecho de que yo también era chica, y después tuve episodios de que tuve varias muertes de personas, con una amiga, un novio, cosas fuertes, y me mandaban al psicólogo y me decía, mamá, no es normal que no llores, no es normal que no sientas, no es Claro. normal que no hagas un duelo, que me dice, a lo mejor con los años te cae como la ficha, no, le Sí, digo, yo puede ya lo ser. entendí, pero tengo el gran, no, yo le digo como, para mí es algo wow, que no me apego a nada, ni a las cosas, ni a las Bueno, personas, ni a eso lo es lo que material. decía Laura, A mí se justamente. me
se me prende fuego el auto y salgo caminando. Eso es Bueno, lo que decía puedo. Laura, eso es un factor muy importante para entender por qué Y no, evitas muchas enfermedades. no Sí, yo necesitar duelar tanto. Ella tiene aparentemente una personalidad muy racional, es decir, piensa más de lo que siente, que es una forma de ser que por una parte le trae este beneficio de no, como yo decía al principio, de no apegarse tanto, de no establecer tanto lazo afectivo con las cosas, porque hay personas mucho más emocionales que hasta, no sé, hasta la moto o el auto la sienten con un cariño y lloran cuando lo venden, ¿no? es Digamos, verdad. eso depende de la personalidad y mientras más apego hay, después más posibilidades de tener que hacer un duelo, pero no es que hay una forma mejor o peor o una forma buena o mala. Lo que sí digamos es que no hay nadie que sea una máquina, digamos. Eh, ¿Qué quiero decir con esto? Que en algún momento de la vida Katia va a hacer un duelo. No Cuando será me muera ahora. les cuento. Claro, Cuando sea vieja les comento. claro, digamos, es lo más probable, digamos, porque además faltan muchas etapas de la vida por recorrer, la persona va cambiando en su manera de pensar, en su manera de sentir, lo vamos a ir viviendo, digamos, no es lo mismo cuando tenemos 20, cuando tenemos 50, que cuando tenemos 80. Sí. Vamos cambiando nuestra forma de pensar, de sentir, y puede que en algún momento haga falta un duelo, pero capaz que Katia tenga mucho menos duelo que alguien bien emocional y sensible que por Que ahí yo necesita lloro hacer. por el auto. Claro, Yo, por por Claro, ejemplo, cuando ejemplo, le conté a Nadia, en una vez que nos juntamos, le conté mi vida, Nadia se lloró todo, todo se claro, ella lloró. sin vivirlo Sí, ella en mamá. carne propia, ella se Y yo le lloró digo, todo, pero no imagínate. llores, le digo que yo estoy súper bien, le digo, o sea, te lo Claro, cuento porque estábamos conociendo, o sea, no llores, porque si no lloro yo, o sea, ¿qué onda? No llores. Eh, pero creo que es por eso, como hablábamos del tema del apego, de que no te... Yo ponele, perdí 3 casas a Moblé y perdí 3 casas por malas decisiones, y todos me ven y decían, pero claro. llora, te tiene que doler. No, o sea, no te No, no me apegas ni duele. siquiera a algo que te hereden de tus abuelitos. Nada, nada. Quizás cuando sea más grande y tenga 50 años lo procese, no sé, o quizás no. Pero por Bueno, un lado bueno, está eso, bueno ahí, necesitar. profe, ahí, por ejemplo, con lo que dice Katy, yo cuando me casé, yo tenía 21 y me separé teniendo 21. Saquen la cuenta. Bueno, en fin. A ver, yo tenía 21 años, ¿sí? Estaba en la flor de la edad, no 20 años más como tengo ahora, ¿sí? En donde mi duelo de divorcio fue haberle hecho una hermosa mudanza, todas las cajas con un papelito pegado afuera para que no me venga a reclamar nada, no me hinche los huevos, o sea, fíjate, lee los papelitos y fíjate que está adentro de la caja. Ay, Y yo hice fue lo decir, mismo, Loli. claro, Hasta y le vos saqué el decís, flete. claro, y sí, más vale, por supuesto, por las dudas que se arrepienta. Y vos decís, ¿cuál fue mi duelo? Al día siguiente me fui a la peluquería, push, chapa y pintura, ¿me entendés? O sea, es como que me fui, me compré ropa, ese fue mi duelo, pero tenía 21 años, ¿no? En donde estuve, ¿cuánto? 6 meses casada. Entonces es como que, ¿qué apego voy a tener? claro, no Olvídate. llegaste a pegarte. Claro, no, yo cuando me separé, estuvimos 5 años No, es juntos. más, la torta chiquitita esa la que tienen los novios, que hay que comerla al año, supuestamente para el aniversario de primer año, me la terminé comiendo sola. Pero por favor, qué apego. Ahora, fue muy diferente con mi mamá, que si bien yo vivía en Bahía Blanca y ellos acá, viví muchas cosas muy juntas en un momento vulnerable, teniendo yo 39 años, 40. Claro. Entonces, como que yo pienso que la edad influyó mucho, Claro, ¿no? sí, la edad, sí, y si llegaste a pegarte o no, porque el hecho de tener una pareja, de estar casada, no quiere decir que uno esté perdidamente enamorado de alguien. Katia, yo te quería preguntar, eh, porque vamos a ver otro tema que sería interesante acordarnos de esto que vos contas. Vamos a ver más adelante el tema de ser madre, de cómo uno llega a ser madre, del deseo de tener un hijo. Vamos a pensar y a permitirnos
reflexionar sobre muchas cosas. Por eso se viene una etapa de mucha reflexión, porque de cuestionar el sentido común. ¿Qué quiere decir cuestionar el sentido común? Por ejemplo, que todas las madres que tienen un hijo dan su vida por su hijo, que todas las madres o que todas las mujeres nacieron para ser madres, que todas las mujeres sueñan con tener un hijo, Yo no. que todas las que todas las mujeres se conectan de una forma emocional con su embarazo, que dejan todo de lado y no pueden dejar de obsesionarse con ese niño que está por nacer o con ese recién nacido, entonces dejan marido, dejan todo de lado y se concentran en ese nuevo ser que es lo único que tienen en la vida. Digamos, es como que son leyes generales que debían ocurrirle a todas las mujeres. Y Pero no es le pasa Hay que un nuevo movimiento de madres que están arrepentidas no están arrepentidas de ser madres, sino que no están de acuerdo con la maternidad. Es como compararlo con un trabajo, el trabajo deseado, que cuando llegas ahí te das cuenta que no es así. Pero eso no quiere decir que no quieran a sus hijos, no quieren la maternidad y la verdad que me parece hay muchas formas de llegar a la maternidad, sin quererlo, queriéndolo, sin quererlo y después queriéndolo, me explico, decir, por ahí quedaste embarazada sin planificarlo, viviste un embarazo poco conectada con tu estado de gravidez y luego cuando nació te embalaste y te enganchaste, o al revés. He visto casos donde las mujeres planificaron tener un hijo, vivieron enamoradas de su estado de embarazo y cuando nació el chico se le empezó a ir las ganas cada vez más de tener un hijo. Digamos, ver qué complejo es todo Sí, o también antes era como decir, sí o sí la mujer tiene que ser mamá. Es como, claro. O estaba eso, Por decir, ejemplo, ¿cómo usted tu hija también. es solterona Claro, no tiene era. hijos? No, Y Hola, pasado buenas los noches. 25 ya ibas a quedar una vieja solterona. Sí. Qué lindo ¿Cómo decís, escucharlos, Katia? profe, Sí, ¿no? totalmente. Exactamente. Qué ¿Cómo lindo Profe, decís? escucharlos. Variedad de pensamiento, variedad de psicos. O sea, hay que Sí, analizar tantas cosas que hay una sí. variedad tremenda, ¿no? Es El caso También rol el de la por caso. entorno hay que mujer antes siempre analizar. era el de ser mamá. Sí, Es no los caso por analiza, caso. Mamá, el de creo amar a que su va a terminar. hijo. Imagínate, Katia, me re sorprende, una chica que no sé cuántos años tenés, Katy. 24. Imagínate Pero igual vos. yo sé por qué no me afectó la muerte del bebé, ojo. Por Y es cruel ahí cuando digo. es un quiero A ver, alma, es algo de paz, no sé, paz. dejémoslo hablar a Katia, a ver, que me parece que tiene algo interesante para decir. Yo ¿Por qué siempre sabes? dije que nunca me afectó porque fue primero un embarazo, imagínense, 14 años, mi primera vez con un hombre, cero planificación y cero de saber de sexo. Entonces, por ende, no era algo planeado. Y va a sonar cruel que yo lo diga, pero cuando nació y pasó todo lo que pasó, para mí fue un alivio, porque iba a tener una mala madre, porque yo no lo había Exactamente, planificado y no quería ser exactamente. madre. Es Profe, Para mí ahí fue voy a justamente, agregar un eso alivio. que dice Katia. Justo hace rato estoy queriendo decir. Iba a decir justo eso, que teóricamente pasó algo antes de que nazca todo el bebé que le hizo el clic y como que se borra eso de la mente y te saca no el chip ni nada, porque dolor yo creo que sentimos nada más que hay diferentes formas de demostrarlo. Yo, por Es ejemplo, así. siempre digo, a mí a todo me chupa un huevo, pero no es verdad, todo no me chupa No un es huevo. verdad, no es que te chupe todo un huevo. Lo que Pero pasa es claro, que yo he hablado con muchas madres que me dicen, ay, pero nena, ¿cómo no te va a doler? ¿Cómo no? Es un hijo. Bueno, a y ver, no, si vos porque vos esperás un sabés, hijo, claro, es como vos vos decís, vos amaste sabés el por qué. claro, vos claro, amaste esa panza, amaste ese bebé. Bueno, yo estaba embarazada y ni siquiera había comprado ropa, ni siquiera iba no, al no lo gimnasio. amo, no lo amo. Y No, eso es Claro, lo no lo yo lo importante. esperé. Ahora Hay, diferente con mi hija. Por ejemplo, con la claro, nena más grande que yo tengo, yo a ella la planifiqué, la busqué y es mi adoración. Quizás bueno, si le pasa algo a ella, me ahí muero. está, Pero en ahí esta etapa está. de mi vida no. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta por qué, digamos, Sí, primero, se dan cuenta todos lo importante que es escuchar a la persona para saber cómo es su mundo interno, para no dar por sentado, supuesto, un montón de cosas? claro. Y digamos, volvemos a lo que dijo Laura, digamos, ella no estuvo apegada a su futuro hijo.
Entonces, porque en ese momento ella no había desarrollado todavía un sentimiento de maternidad. Por lo tanto, lo que perdió, y esto digamos con todo respeto y sin ofender a nadie, sino tratando de ser lo más realista posible, lo que perdió no era tan importante para ella en ese momento. Tal vez hoy, como ella dice, con su hija, donde sí desarrolló, porque seguramente fue en otro momento, con otras experiencias ya acumuladas, lo que hoy ella tiene con su hija es sí un sentimiento de maternidad y de apego. Y como ella dice, que ojalá nunca le pase, pero si ella tuviera que perder a su hija, ahí sí va a saber lo que es estar en los zapatos del duelo. Porque en realidad, como yo dije al principio, tiene que ver con el lazo que uno establece, el lazo afectivo que uno establece con eso que de repente se pierde. Pero digamos, hay que primero, por eso yo les decía y vuelvo a lo mismo, antes de saber cómo acompañar a un duelo, tenemos que saber si hace falta acompañar un duelo. No llevarnos por recetas de que porque perdió un hijo tiene que hacer un duelo, sino que primero aprender a escuchar a la persona y ver qué tiene para decir, porque supónganse que yo me hubiera encontrado en una sala de internación con Katia y yo hubiera, sin escucharla, solamente teniendo el dato de que ella perdió un hijo de 6 meses, y hubiera dicho, ella tiene que hacer el duelo, entonces le voy a hablar del duelo y le voy a hablar de las fases del duelo, sin escucharla, haciendo una intervención que yo creo que es la correcta, pero en realidad la intervención más correcta es la que necesita el paciente, no la que yo creo que necesita el paciente. Entonces, si yo primero me hubiera permitido escucharla y preguntarle, che, ¿y vos cómo fue tu embarazo? ¿Cómo lo viviste? ¿Por qué quedaste embarazada? ¿Qué sentiste después de que falleció el bebé? Si yo hubiera escuchado todo eso, entonces hubiera logrado entender que ella no necesita hacer ningún duelo. Sí, eso es cierto. De hecho, a mí me pasó que una enfermera, cuando yo estaba, porque el bebé queda internado, porque nació prematuro, queda internado en sus 6 meses, en los que yo tenía que ir a cuidarlo y estar ahí por todo. Cuando fallece el bebé, la enfermera viene y me abraza y dice, ay, lo siento mucho por lo que pasó, y a mí no se me cae una lágrima. Y yo salgo de ahí y me dice, bueno, dice, cualquier cosa que necesite, acá tenemos atención psicóloga. Yo salí de ahí, no le voy a mentir, a lo mejor que si a alguno le afecta, perdón. Yo salí y te juro por Dios que me saqué una mochila y dije, primero que era un bebé con discapacidad y yo iba, espantosa madre, porque ya desde el vamos no lo quería tener. Entonces yo digo, qué alivio, porque él se ahorró una mala madre y yo una carga que no quería. Entonces, y vos te ahorraste ser una mala madre. Y yo me ahorré el ser una mala madre y él tener una mala madre. Entonces fue como decir, quizás si me hubiera pasado en otra etapa de mi vida, hubiera venido ese bebé, encantada, hoy en día encantada de tenerlo. Pero en ese momento yo sentí que ni siquiera necesitaba asistencia psicológica, porque la verdad es que es una forma de tomarlo. Yo con los años, a medida que me iba pasando, de por qué yo no sentía y todo, hasta que llegué a esta conclusión. Claro. Yo me planteé esto y dije, no era que yo era una mala persona o era fría, simplemente que en ese momento no estabas estaba conectada con ella. No estabas conectada. Y digamos, Katia, porque puedo ver que es una persona poca culpógena, pero hay personas que en la experiencia de ella pueden llegar a sentirse muy culpables por digamos, sentirse muy culpables por no sentir la pérdida de un hijo. Entonces, eso también puede ser una forma de acompañar al paciente, de decirle, si tuviéramos como paciente un caso como Katia, al escucharla y ver que ella no necesita duelar y preguntarle, bueno, ¿y vos sentís culpa o cómo te sentís frente a esto de no tener necesidad de duelar la pérdida de un hijo? Porque a veces hace falta que le digamos a la persona, no sos culpable de no sentir angustia, no sos culpable de
no sentir pena por la pérdida de tu hijo. Como me ha tocado a mí decirle, no con madres con su hijo, sino con... no, sí, estoy pensando, ustedes saben que me tocó atender a mí en la cárcel a una mujer que, bueno, es larga la historia, pero digo, tratando de ser comprensivos con la historia de cada persona, ella tuvo un, ¿cómo se dice? Un nacimiento, un parto espontáneo de un bebé prematuro, estando en ella, digamos, una mujer del norte. Vieron que es común que las mujeres de allá del norte se vienen acá a buscar trabajo, y bueno, ella trabajaba cama adentro de niñera y personal de limpieza de una familia muy adinerada, con mucho campo en un pueblo acá cerca de Villa María. Y ella queda embarazada. ¿Vieron la película esa de Cecilia Roth? ¿Cómo es que se llama? Que salió hace poco, que la violó el hijo de la. Ay, Sí, yo Ay, la vi. sí, Que ella la vi. trabajaba ahí, la violó y queda embarazada. Sí, la vi. ¿cómo es Sí, que está en Crímenes de Netflix. familia. algo de familia, ¿cómo? Sí, crímenes de familia, algo Crímenes de así. familia. Crímenes de familia. Bueno, Sí. este caso, ella no había quedado embarazada porque la violó alguien, sino que ella salió así una noche, un fin de semana, un baile. Y bueno, se ve que conoció a alguien, tuvo una relación sexual y quedó embarazada. Cuando ella se entera que está embarazada, empieza a pensar que la iban a echar por estar embarazada, porque ella tenía que hacerse cargo de 3 chicos, de la familia que la empleaba y de la limpieza de la casa, obviamente contratada en negro, sin recibo de sueldo, sin nada, digamos, y ella se había Bien venido. argentinizada. Sí, bien, como estamos acostumbrados nosotros, lamentablemente. Y ella se había venido de Formosa escapada, porque su papá le pegaba mucho, entonces ella era adoptada. Eh, Esas adopciones que se hacen, ¿no? Que sin papeles, sin nada, sino que la crió una familia, y ella en su familia de origen también cumplía la función de la, de la criada de limpieza, digamos, no es que tuvo el afecto de sus padres, y ella se viene escapada de allá. Entonces sentía, por un lado, que no tenía opción de volver a su familia de origen, sentía que si acá se enteraban que ella estaba embarazada se iba a quedar sin trabajo. Ella se había encariñado muchísimo con los hijos de sus patrones, los sentía como hijos propios, entonces empezó a fajarse para que no se notara el embarazo. No sé si eso habrá tenido que ver con que un día ella se empezó a sentir muy mal y bueno, y fue al baño y tuvo al feto. Ella se asustó mucho, cortó el cordón umbilical como pudo, con sus propios medios, y con el feto, según ella cuenta, cuando toma el feto en sus manos, vio que ella entendió que estaba muerto, entonces lo puso dentro de una bolsa y lo puso en el tacho de residuos. Cuando sacan la basura al canasto de la vereda, como sacamos todo el mundo, pasan unos cartoneros a ver dentro de la basura si había algo para recuperar, para reciclar, y encuentran el feto y hacen la denuncia. Entonces ella, eh, bueno, detenida, va presa. La pericia que hicieron los médicos sobre el feto determina que el feto murió dentro de la bolsa, no murió, no nació muerto, según los especialistas que hicieron la pericia. Y ella fue condenada a 8 años de prisión por homicidio agravado por el vínculo, porque es la mamá que mata a su hijo. Y cuando yo la empecé a atender, ella estaba todavía sin un juicio, como procesada, ¿no? Y en un principio ella lo planteaba así como que no era ningún duelo para ella, ¿no? Que bueno, que había pasado eso y que ella había pensado que estaba muerto y que bueno, que se equivocó, que cometió un error, pero bastante bien emocionalmente.
Pero luego, después de que la condenaron, que pasaron como 2 años, un día la voy a atender y me llamó la atención porque estaba quebrada emocionalmente. Estaba muy mal, angustiada y había entrado como en una depresión. Entonces, bueno, nos pusimos a hablar de eso que a ella le pasaba y en realidad yo en principio pensé que ella estaba mal porque le había caído la ficha de que había matado a su hijo y que tal vez lo extrañaba o se arrepentía En realidad ella se sentía muy mal por no sentir nada de lo que había hecho, por no sentir eh, culpa de lo que había hecho. Digamos, ella decía, ¿cómo puedo ser tan mala persona de no sentir culpa por haber matado a mi hijo? ¿Mm? Y al mismo tiempo empieza a generarse en ella la necesidad de ser mamá. Pero, digamos, estoy hablando que pasaron 2 a 3 años, no me acuerdo exactamente el tiempo que pasó, pero me hizo acordar mucho esto porque, digamos, eh, para nuestro rol profesional, si nosotros realmente queremos saber acompañar a las personas en sus procesos emocionales, primero tenemos que sacarnos de la cabeza un montón de prejuicios, un montón de aprendizajes que nos han enseñado en la vida, muchos, desde los que decía Dalila de que no hay que llorar, o que el dolor cuando está se siente, ¿no? Aprender No juzgarlos. a no juzgar, a pensar que cada persona hace los procesos que puede, que no hay personas buenas y personas malas, ¿no? Y que muchas veces cuando nosotros vemos en el diario, en las noticias, en la televisión, que vemos la mujer que mató a su hijo por tal cosa, o que los abandonó, o que qué sé yo, y que a veces nos llenamos la boca diciendo, qué mala mujer, es una porquería, pero esa mina está loca, pero ¿qué le pasa? Enferma, y qué sé yo. En realidad no sabemos qué está pasando en el fondo de ese caso, no sabemos internamente en la persona qué le está pasando. Yo no estoy diciendo que haya gente mala o que haya gente que haga las cosas con maldad. Solo estoy diciendo que por ahí se nos escapan un montón de cosas de entender. Y que por ahí no todos son malos o son malas personas o quieren hacer daño. Y para saber acompañar a nuestros pacientes, nosotros tenemos que sacarnos esos prejuicios, porque si nosotros nos sacamos esos prejuicios y aprendemos a escuchar qué tiene para decir la persona y sacar después las conclusiones que tengamos que sacar. Porque podemos decir, no, sí, la verdad que este es un HDP, hizo todo a propósito. O podemos decir, che, mira lo que le pasó a esta persona, la verdad que yo nunca lo hubiera imaginado, pero solo escuchando la historia, las explicaciones, las vivencias personales, vamos a poder entender y sacar digamos, nuestra postura frente al paciente. ¿Mm? Esto vale para todo, no solamente digamos, también porque nos va a tocar como enfermeros, seguramente ustedes, depende de dónde trabajen, pero después llegar a tocar atender a alguien que está preso, después llegar a atender a alguien que está acusado de una violación, eh, distintas situaciones que se le pueden llegar a cruzar a ustedes y tener que intervenir, y en principio ser cuidadosos, tomarse el tiempo para analizar, escuchar, recabar datos, tratar de ser lo más respetuosos posibles, no actuar antes de pensar y ver y analizar. Y después vemos qué trato le debo dar y llegar a mi conclusión de si realmente se merece la condena social o en realidad necesita comprensión. Eso es fundamental. Y con este tema de los duelos, ¿no? Entender que no todos hacen duelos, que los duelos son muy personales. Como decía Dalila, no todos pasan por las fases esas que están ahí en el material de lectura, algunos pasan por algunas,
Y No algunos necesita. todavía lo siguen llevando después de muchos años. Algunos lo llevan, pero te digo que hay gente que se muere con duelos sin resolver o que los va Profe, por acumulando. ejemplo, yo tengo una amiga, ¿no? Que me contó una situación X, que Sí, fue, por ejemplo, que me decía, pero yo no soy así con mi hijo como vos con Aarón. Aarón es mi hijo. Yo claro, no, qué sé yo, no pone todo el día te amo, te extraño y cosas así. Me dice, yo no soy así con mi hijo. Porque bueno, ella después de grande, tiene mi edad, el hijo ya es padre, todo lo tuvo muy chica, y ella después de grande, que ¿en qué año estaremos hablando? No sé. Tiene 23 años el hijo, imagínense, lo tuvo muy chica y tiene mi edad. claro. Ella se dio cuenta de que esa situación de embarazo fue medianamente con el traspaso de los años y con todo lo que es ahora el derecho a la mujer y qué es violación y qué no es violación, qué es abuso y qué no es abuso, ella se dio cuenta de que fue una violación. Claro. Y hasta el día de hoy, cuando el hijo le dice el padre, ella llora y llora y llora y llora y llora y llora y llora. Es como que Bueno, nunca lo va a pasar. esto muchas veces pasa, ¿no es cierto?, de que los hijos cargan sin querer, ¿no? Las historias de cómo fue que llegaron al mundo. A veces Claro. los niños llegan por Porque situaciones ella, qué sé yo, traumáticas. 12 años, voy a decir, ¿qué ideas vas a tener de lo que es el amor? Hoy sí, Ujú. hoy porque hoy hay millones de cosas en internet y ven millones de cosas, pero tampoco a los 12 años no tienen idea del amor. Pero sí ya Exacto. saben manejar más que nosotros capaz lo que es la herramienta del sexo. Por Pero eso, por antes eso, no claro, teníamos idea a los 12 años de qué exacto. es lo que era viendo el Pero, sexo. pero ojo, quiero hacer esta aclaración. No pensemos que esto era solo de antes, porque les digo la verdad que yo trabajando en la cárcel me encuentro con que a pesar de que estamos en el siglo XXI y con las leyes de no sé qué cuánto, de educación sexual integral y de que los medios de comunicación y qué sé yo, sigo conociendo gente que no sabe nada, que nadie le explicó nada, porque por ahí hay mucha gente que todavía vive fuera de las ciudades grandes, hay mucha gente todavía sigo recibiendo jóvenes de 20, 25 años que no saben leer ni escribir, eh, que nunca fueron a la escuela, o que nunca les explicaron lo que es la sexualidad, que ellos pueden decidir sobre su cuerpo, nada, nada, digamos. Gente que, a pesar de que las cosas supuestamente están tan avanzadas en nuestra sociedad, sigue habiendo población que queda fuera, que queda fuera de todo esto, y sobre todo si ustedes el día de mañana van a trabajar en sectores públicos, de la atención pública, como un hospital o como la asistencia, o un centro de salud barrial, depende de qué barrio estemos hablando, pero es muy posible que encuentren gente, qué sé yo, jóvenes sin dientes, chicas embarazadas a los 12 años, o con SIDA, o con enfermedades de transmisión sexual, o que han sido violadas, o que han tenido hijos por violación, o violadas por su propio padre. eh, Distintas situaciones de sectores sociales que todavía están muy atravesados por la ignorancia y por la violencia. Entonces, digamos, esto todo el tiempo hay que estimularlo, digamos, hablar de, de- de tener siempre a mano esto de promover el conocimiento sobre la sexualidad, de hablarlo con los jóvenes, de promover todo, promover los duelos, promover la sexualidad segura y responsable, de promover las maternidades seguras y responsables, de promover la autoconfianza en la persona, como decir, che, vos no querés ser madre, a vos te parece, vos tenés 30 años y seguís sintiendo que no tenés ganas de tener hijos, pero perfecto. Seguí por ese camino, no te sientas culpable, porque no hay nada más saludable que ser respetuoso de uno mismo. No te prendas en lo que te dice la gente, de que está mal, de que la mujer tiene que tener hijos, de que tenés un problema, una patología mental porque Claro. vos no querés ser ¿Dónde está mamá. escrito que la mujer a cierta edad tiene que ser mamá? Claro, Hay un Mi mamá me estereotipo, dice, digamos, hay un Claro, estereotipo. es verdad. muchos estereotipos o sexualidades divergentes Y si no, ya te de, empiezan a decir, por algo estás sola.
A Claro, mí me pasa que mi mamá siempre me dice, tenés que tener otro más porque ya tenés la edad en la que deberías quedar embarazada y no antes, Jesús. y porque tu hija necesita un hermano, no puede estar sola. Y yo les respondo siempre, yo ya no quiero ser madre, no claro, quiero tener otro hijo, yo estoy bien con el que tengo y ya está. claro, vos le tendrés que Y decir, mira mamá, de carambola, por no decir otra palabra, de carambola que logré conectarme maternalmente con una, no me pidas más, por favor, sí, demasiado es he más, logrado. y demasiado que lo pido mucho, es así, no, no. Claro, digamos, porque por ahí la gente piensa en el estereotipo y no piensa en la persona, en las limitaciones y en la realidad de la persona en particular. Eso es no mirar y no entender a la persona en sí, que eso lo puede En hacer tu todos los madre, tu aspectos padre, pasa, sí, en en todos los todo. Sí, aspectos. igual que, Por por ejemplo, ejemplo, me pasa a mí como Katy, que yo también tengo uno solo, Aarón, y bueno, sí, con Cintia tenemos los dos hijos el mismo nombre, Aarón. Sí, Aaron y Eh, Michael Jackson. claro, Aarón Michael Jackson es el tú, claro, los dos coinciden en lo mismo. En donde yo también cuando tuve uno, sí, y ya está, y hoy tengo 41 y ni en pedo, yo me preparo para ser abuela, no madre, Claro. y sueño con ser abuela, y que me diga abuela y me babeo toda. Y resulta ser como que me dicen, pero ¿cómo uno solo? Sí, sí, yo para ser madre no necesito tener dos o tres. Yo con tener uno ya me alcanzó para saber lo claro, que era ser madre, ¿no? Y mucha gente está el estereotipo que, si tenés el varón y dale a otro más, capaz que a lo mejor tenés la nena y tenés la yuntita. Más, ¿qué yuntita ni qué yuntita? De pedo que es puede criar a horrible uno, eso, querer que cría dos, No, y encima lo que te ¿no? ¿qué dicen, es ¿por qué no esto tenés eso? más? También tienen uno solo y te rompen los huevos a vos, ¿viste? Sí, pero saben, Yo eso lo detesto muchísimo, que Yo, te por digan, tenés ejemplo, dos, así tienen la parejita. Para mí es lo peor que me pueden hacer. ¿Por qué no saben te el no, pones a mí me problema. Me pasa pasa que, en un por ejemplo, momento, Todos a mí queremos me hablar pasa con... ahora que me gustaría tener otro hijo. Mi nena tiene 9 años, me gustaría, pero como que vivimos distinto. Mi mamá solamente vivía y nos criaba a nosotras y se ocupaba de la casa. Claro. En cambio yo trabajo, hay veces que 10 horas diarias, estudio, Hay el horas que trabajo dejamos que los hijos decía, en solos. muchos de los casos tenés que trabajar a la noche, a la mañana, a la tarde, Sí. sábado, domingo, y no quiero dejarlo solo. ¿Qué es lo que me pasa ahora con mi nena? Que tengo que dejarla muchas horas sola con otras personas que me la cuiden, porque no tengo tiempo para estar con ella, y eso es lo que me pasa. Claro. Igual que Claro, ganas de ser mamá, prácticamente claro, te las pero no, termina criando otra persona, digamos. Sí, y a mí me Exactamente. empezó con el tema de la cuarentena que me lo miran los vecinos cuando yo me voy al trabajo porque no tengo dónde dejarlo. Al no bueno, a mí tener me sus pasa lo familiares en mismo. Villa María, no sé con quién dejarlo. Exactamente. Eso también lo vamos a ver, está en esta unidad que está bajo el título Decisiones reproductivas responsables. Es decir, que tener un hijo es una decisión que pasa por el análisis de un montón de variables, no solamente el deseo de ser o no ser madre o padre, sino que también por las posibilidades materiales y las posibilidades de Los pañales están tiempo. carísimos, profe. Ujú. Yo, por Los pañales ejemplo, que están soy única carísimos, todo hija, está caro. a Pero mí, eso bueno, es no es que yo me justa, impuse tener dos hijos, pero soy única hija de mi mamá, entonces como que uno siempre decía tener un hermano y nunca lo pude tener, entonces siempre me puse el objetivo, si tengo uno, tengo dos, y bueno, Te compras está un bien. perro, un también. perrito. claro, a mí me pasa, por ejemplo, lo que estábamos hablando recién de los estereotipos. Yo soy gemela, yo tengo una nena. Mi hermana no tiene hijos y no va a tener hijos. Y siempre está, pero ¿por qué tu hermana sí, vos no? O cosas así. Y el tema de tener otros hijos a veces se le pone en juego qué es lo que nos han enseñado. Por ejemplo, el tema de que es más La lindo mientras tenés comparación. más la mesa más llena de familia, se pone en contrajuego con lo que vos realmente querés en comparación a lo que te criaron. Yo, por ejemplo, a mí me gustaría tener un hijo por el tema de tener la mesa completa, pero a la vez yo personalmente no quiero. Y es como que se Claro. pone ahí Exactamente. conflicto. Y fíjate vos que eso sí ha cambiado en este tiempo respecto de antes, porque hoy las mujeres están más empoderadas, es decir, se animan
te a animás no a tener. separarte, por ejemplo. Y se animan a no tener ¿Cómo un vas a dejar el hijo, porque marido? en otras épocas una mujer que no quería tener hijo, lo tenía por la presión de la familia. Para dejar que dejar de que la cuestionen, de que no la cuestionen más, digamos, eso es muy valiente de parte de la persona poder hacer respetar su decisión a pesar de que es desaprobado por el resto, porque de última, la que después se va a tener que remangar para criar esa criatura es la mujer. Y te digo que ni siquiera muchas veces el hombre, porque el hombre por ahí tiene otras opciones culturales, porque la cultura lo permite y lo estimula de borrarse o correrse. En vez de la mujer, si se corre, ¡ja! Le caen hasta las mujeres, los varones, la iglesia, el Estado, Sí. todo para retarla y cuestionarla. Ahí quería tomar, ya para ir cerrando, porque tenemos que ver la evaluación, un comentario que hizo Valentina. Dice, ¿cómo se aborda una situación de culpa, de cargar la culpa de la muerte de un ser querido? Digamos, habría que ver ahí, porque ¿cómo es que uno carga con la culpa de la muerte de un ser querido? ¿Que lo maté? O no entiendo, digamos, Por ¿por qué? ejemplo, yo tengo un amigo que se le murió la mamá de COVID en estos días y él sostiene que la contagió él porque era la única persona que entraba en la casa. Y bueno, está devastado el pobre porque no solamente es el duelo, sino que es la culpa de sentir que él la contagió a su mamá porque es la única persona que entraba en la Claro, casa. pero a ver, viste que el tema del COVID, digamos, es un tema muy complejo porque no depende solamente de que yo me cuide. Hay gente Claro. que se cuida un montón y se contagia lo mismo, digamos. Sí, por Lo eso. que hay que Pero en analizar el ahí, momento, sí. digamos, porque a veces este es otro gran tema, la culpa. ¿Qué es la culpa? Porque, digamos, hay veces que la gente siente culpa al vicio, digamos. La culpa, uno, está justificada sentir culpa cuando yo hice algo a propósito. Suponete que este chico salió sin barbijo, se juntó en una clandestina y vino y tomó mate con la mamá. Eso sí es culpa, porque lo hizo sabiendo todo lo que no hay que hacer. Pero si yo me cuidé, si yo hice lo mínimo indispensable de las actividades que están permitidas, que es trabajar, que es ir a comprar, qué sé yo, comida, las cosas necesarias para poder seguir subsistiendo. Dejé de tomar Profe, mate con mi mamá y qué sé yo, y la contagié, yo no, ¿qué culpa de qué tengo? Ahí hay un profe, le quería. sentimiento complicado, sí. Sí, bueno, acá en Villanueva pasó un caso así. Un chico, o un adolescente, digamos, se juntó en una fiesta que era un cumpleaños de unas mellizas, me parece que era. Se juntó, estuvo en la junta, todo, bueno, fue. A los días caen que las gemelas estaban contagiadas, entonces se vinieron a hisopar todos. Viene el chico, da positivo, se va a su casa. El padre se recuidaba, el padre es muy conocido acá en Villanueva, trabajaba acá. El padre se contagió, estuvo internado, todo el tema, y el padre falleció. Vive al lado de la casa de mi hermana. Y dice mi hermana que ese nene, o sea, ese chico, llora en la vereda, o sea, los primeros días era así, lloraba en la vereda y decía, fue mi culpa, porque él fue el que llevó el virus a la casa. O sea que sí fue culpa, digamos, pero está mal culparlo, pero porque es un virus y se lo pueden agarrar en cualquier lado, pero él lo siente así, para él Pero es la ahí culpa sí de hay él. culpa, ahí sí hay Claro, culpa. Digamos, si vos hiciste algo sabiendo las consecuencias y no te importó, ahí sí hay culpa y ahí le va a costar más ese sí, Aparte sí, proceso lo de van a totalmente. superar. culpar, su mamá lo va a culpar, los Claro, porque se hermanos lo metió van un a montón, culpar. Imagínate vos. Sí, De ya, todas formas, hay también, digamos, porque la acción de las personas, las acciones que todos tomamos, no se crean que nosotros controlamos todas nuestras acciones y nuestras decisiones son totalmente nuestras. El ser humano, como ya vimos en la unidad 1, también en parte es resultado de un contexto, de cómo te criaron, de qué te enseñaron,
de qué te transmitieron, de cómo te endoculturaron, de las creencias, de todo lo que uno fue absorbiendo del entorno que lo rodea. Yo, en parte, todo lo que digo, todo lo que hago y la forma en que pienso, en parte es lo que me han transmitido. Sí, obviamente yo trato luego de reflexionar y tener mi propia decisión, pero no todo depende de mí. Hay cosas que yo traigo, arrastro de otras generaciones o de la gente que me ha transmitido cosas. Digamos, y el hecho de que porque no todos los adolescentes son iguales, o no todos los jóvenes son iguales, hay algunos que van a clandestinas y otros que no van a clandestinas, por ejemplo, digamos, ¿qué es lo que en esa familia se transmitió? ¿Por qué es que los adolescentes de ciertas familias salen a clandestinas y creen que se mueren si no tienen una fiesta? Claro, bueno, Digamos, este chico, Eso es una por lo que tengo pelotuda. entendido, o sea, porque es vecino de mi hermana, dice que nunca salían, porque el padre trabaja acá en la el padre trabajaba acá en la municipalidad y él nunca salía porque, digamos, el padre era una figura de acá y no querían que anduvieran diciendo, él nunca salió. La vez que sale se contagia, que terminaron todos los chicos contagiados, se y contagia y salió bueno, escondidas, ¿cómo fue que? Porque no sé, no, o el no, no, padre lo sabía autorizó. la madre, no, no sabían porque eran amigos de ellos, o sea, Bueno, pero digamos, ves que hay una responsabilidad compartida, claro, porque, claro, es porque, culpa de la familia Exacto, también. sí, porque los papás, digamos, no sé si autorizaron, pero estaban al tanto, digamos, claro. y de alguna manera estuvieron de acuerdo. Claro, a lo Son mejor no lo cómplices. autorizaron, no le dieron permiso, pero él salió, pero ellos sabían que se iba, digamos. Digamos, ahí digamos, la muerte, hay una cuestión donde se comparte la responsabilidad sobre lo que ocurrió, hasta del mismo Incluso a fallecido. lo mejor hasta el padre estaba de acuerdo con que él fuera a esa fiesta Exactamente. y se terminó contagiando. Fue algo que, bueno, Seguramente, confiando obviamente que no iba a pasar nada, como todo el que hace algo así, digamos, no va a Claro, andar a mí no me va a pensando. pasar. Decía, a Claro, mí no me va A a obviamente. mí me pasar. pasó de que mi mamá siente culpa y yo no, por ejemplo, porque ella siempre se culpa de que si ella me hubiera, entre comillas, cuidado, porque todos sabemos que el que le quiere hacer no hace falta que te cuiden tanto, no me hubiera pasado eso y ella no sentiría ese dolor, por De todas ejemplo. formas, la culpa es un sentimiento que sirve siempre y cuando puedas pasar a otra etapa que es el aprendizaje, ¿no? Es decir, porque la culpa se siente a veces se siente al vicio, como yo le decía a Nadia, pero a veces la culpa está justificada porque si yo realmente cometí un error, fue mi equivocación, entonces la culpa sirve para aprender. Quedarse en la culpa eternamente no sirve de nada, porque no aprendo, pero tampoco avanzo, no progreso. Hay mucha gente que se queda en la culpa, ¿eh? Hay niños, sobre todo los niños, vienen cuando dicen perdón y después lo vuelven a hacer, y perdón y lo vuelven a hacer, no sirve de nada, digamos, porque, digamos, la culpa es un sentimiento muy humano que existe justamente para que nuestras equivocaciones no pasen de largo, porque si pasaran de largo viviríamos tropezando con la misma piedra. Entonces, digamos, la idea es que, bueno, Yamila, gracias, nos vemos. Ahí avisa que se va. Es justamente poder, digamos, de la culpa, del error cometido, aprender y no volver a hacer nunca más algo así, digamos, y perdonarse. Es decir, perdonarse de que, bueno, metí la pata hasta el caracú y, bueno, me tengo que perdonar y tengo que tratar de reparar, se suele decir, hacia el futuro, tratar de compensar esa falta que cometí. Pero, bueno, la culpa muchas veces obtura o complica o detiene, obstaculiza, no me sale la palabra. La culpa muchas veces obstaculiza los procesos de aprendizaje y de crecimiento de las personas, porque se quedan varadas en la culpa. Tanto la culpa como los duelos, que fue el tema inicial de esta charla, los duelos que no se elaboran sanamente, tienen una consecuencia bastante frecuente hacia la depresión.
que es una patología de la salud mental que en el ranking va primero a nivel mundial. Y sobre todo en estas épocas de pandemia, se duplicó la estadística de depresiones en el mundo. Entonces, y se estima que cuando pase la pandemia, que no sabemos bien cuánto va a ocurrir, cuándo va a ocurrir eso, pero después de la pandemia vamos a tener unos problemones de depresión en el mundo, ¿ah? Porque Sí, ¿qué es lo que dicen que después los psicólogos, temas nutricionistas, también alimentación, mucha gente, esto van a tener mucho trabajo? muchas O secuelas de sea la que ahí sí se pandemia. va a poder hacer millonario, profe. Ay, sí, el tema es que la gente no va a tener plata, va a tener depresión, pero no va a tener plata. Porque, digamos, la pandemia ataca un poco las oportunidades de hacer duelos. Fíjense ustedes, se te mueren, primero, las culpas por las muertes. Después, no poder hacer el duelo porque no vi a la persona, no la pude acompañar, no pude tocarla, no pude besarla, aunque sea después de muerta, no pude estar en sus últimos días, no me pude despedir, y tantas cosas que hacen que sea más difícil hacer duelos que en momentos previos a la pandemia. Sí, porque el sistema no ayuda. El chico este nos decía que ni siquiera la pudieron ver a la madre, nada, nada de nada. La Yo pasan lo que les directamente. recomiendo a los que sienten culpa es que vayan al psicólogo porque, digamos, depresión son las consecuencias y también lo que, no me acuerdo si era Dalila o Cintia, que hablaban de los trastornos psicosomáticos, que son esos digamos, problemas emocionales que no se pueden resolver, que se traducen en síntomas físicos. Que lo Como viene arrastrándose mucho. claro, dolores, qué sé yo, gastrointestinales o problemas, dolores de cabeza o insomnio o estrés, O palpitaciones. problemas cardíacos, hipertensión arterial, accidentes cerebrovasculares, bueno, Bueno, un montón. nombró una que no tengo. El resto Ah, toda, profe, por favor. Che, bueno, viste chicos, que no, ¿ustedes se piensan que esto es gratis? no Después le está paso el CBU, yo soy la secretaria del profe, dígame claro, después la consulta, entonces acá ya tenemos un buen curro, profe. Yo me ahorro el claro. psicólogo. Gracias. Una sesión te ahorraste. Divina. Bueno, les voy a compartir, a ver, la pantalla para ver los resultados. Una pestaña, evaluación. Compartir, a ver, vamos a ir viendo los resultados. No, respuestas. Ahí va. Bueno, ahí están todas las respuestas. Están los resúmenes que hace automáticamente el sistema de cómo han estado respondidas las preguntas en gráficos de torta. Bueno, ven, por ejemplo, esta, la del estilo de vida. Esta es la pregunta de los gorditos que están comiendo McDonald's. Ustedes acá pueden ver que casi todo el mundo respondió bien. Yo puse estilo Lo de que es vida. azul es que está bien. En este caso, cada pregunta tiene un color distinto. En este caso, lo que es azul está bien. Después vamos a ir pregunta por pregunta, pero yo digo las preguntas donde menos hubieron dificultades son las que tienen mayor color homogéneo. Por ejemplo, esta, ¿ve? También el concepto de salud, donde obviamente la respuesta era falsa, porque las palabras proceso, interdisciplina, historia y subjetividad y contexto son del modelo biopsicosocial, no del modelo biomédico. Pero bueno, hay otras respuestas que tuvieron más complicación. Por ejemplo, esta, ven que ya los colores están más repartidos. ¿Cuál otra? Esta. Ya vamos a ir a ver. Ah, bueno, la 2. Ahí vamos a ir a la pregunta específica. Esperen. Pregunta. La 2.
Ah, no, acá están ustedes. A ver. Ven, esta es la número 1. Que les hablaba recién. Ah, no. Es la número 1 que pregunta la opción que más se ajuste a la concepción biomédica de salud. Acá está respondida correctamente. El médico diagnostica una patología y receta medicación. Es decir, el modelo biomédico justamente se centra en la idea de que el paciente existe a partir de una patología. Y la forma predilecta del tratamiento es la medicación o la cirugía. Podemos ver que acá no hay un vínculo con una persona, con sus emociones, con su historia, con su contexto. No hay nada acá. ¿Se entiende? Por eso es que la primera no es correcta, porque acá sí hay una conexión, un vínculo, porque el seguimiento barrial de la familia, y además acá hay algo de lo comunitario, que es del paradigma biopsicosocial, y esta tampoco porque hay un trabajo interdisciplinario. En el modelo biomédico, el médico trabaja solo, y además es el rey de la salud. Y los demás son sus súbditos. Te los explico así medio grueso para que quede claro. No, y aparte dice que es una investigación, no se va a poner a investigar el médico. Sí, tal cual. Yo me guié más que todo por la investigación. Sí, es cierto. En el paradigma biopsicosocial es como que se basa fundamentalmente en la investigación para luego decidir la intervención. Bueno, esta es la número 2. Esta es la que está mal. Yo en el WhatsApp les puse que formulé mal una pregunta, porque en realidad acá me equivoqué en las opciones que les puse. ¿Qué opción debería haber puesto yo para que fuera correcta? Etnocentrismo. Exactamente. Yo justamente esa cuando yo la vi, dicho de paso, cuando yo le hice el trabajo práctico, le había puesto ese dibujito de ejemplo. Entonces yo decía, la etnografía no tiene nada que ver, o sea, si bien ¿no? el etnógrafo actúa como etnocentrista, porque se cree superior al resto, entonces le puse etnografía, pero yo sabía que esa no era, porque la correcta era etnocentrismo. Pero digo, capaz que lo toma por el lado de etnocentrismo. Claro, yo le puse inclusión porque me pareció como lo más cercano. Lo más cerca, sí, yo vi que la mayoría intentó responder con las respuestas más cercanas, digamos, pero en realidad no hay ninguna correcta. O de última tendría que haber estado la opción, ninguna es correcta. Claro. Pero, digamos, esto que decís vos, Dalila, de la etnografía, que en un momento fue etnocentrista y fue un error que cometió la etnografía, pero hoy por hoy la etnografía está bastante avivada respecto de este error que cometió y trata de no volver a cometerlo, ¿no? De no volver a mirar a las culturas con este centramiento, ¿no? De que supuestamente existe una cultura ideal. Sí, ahora me acuerdo, lo habíamos hablado en clase en un momento que usted mostró una foto de un hombre y yo lo tomé por ahí también. Exactamente. Sí. Pero bueno, esas yo se las di por correcta a todos para que no les afectara en su calificación. Y luego estamos en la tercera, ¿no? Donde vemos un hombre y una mujer, bueno, hay una cuestión de género, el símbolo de la justicia, que es la balanza, y distintos pesos que daría no sé, para mí al menos daría la idea de desigualdad, o diferencia al menos. Bueno, acá está mal respondida la respuesta. ¿Cuál sería la correcta? Yo puse cultura, pero no sé si es la correcta. Puede ser cultura o sociedad para mí. Bien. ¿Por qué cultura?
porque yo lo tomé desde el lado de que el hombre pesaba más. Entonces puede ser que en una cultura machista el hombre Ay, es yo lo el que tomé al pesa revés. más. Su Sí, decisión es la que prevalece con de respecto a la mujer. creencias, sí, de Justamente, es creencias. una creencia. Yo lo tomé por ese lado, o sea, yo No, yo lo dije, tomé al revés, enaltece a como la que la mujer mujer. estaba arriba. Por un lado dije, enaltece a la mujer, porque no, qué boluda, el hombre es el que pesa más, ¿no? La- Y yo puse cultura en esa. Bien. No, yo lo hice mal. Yo la hice mal, porque yo lo tomé al revés, como que Sociedad. la mujer está primero, pero claro, es el hombre el que pesa, Sí, viste que confunde el por que ahí la levanta, imagen. claro. Ah, yo le puse Pero, antropología ese porque lo tomé como de diferentes perspectivas. claro, Yo lo puse exactamente. sociedad por las clases sociales. Bueno, la idea mía cuando hice esta consigna fue sociedad. Pero si fueran clases sociales no sería un hombre y una mujer. Claro, Serían No, tendría que en ser cada diferente. balanza un grupo de personas y en la otra balanza un grupo de personas. Si Ujú. hubiese puesto 3 personitas de diferentes sexo, indistintas, en las balanzas mezcladas, yo hubiese puesto Claro. sociedad. Bien. Yo lo puse Bueno, antropología, profe, porque para mí es una mezcla de sociedad y cultura esa imagen. Yo puse antropología porque hice Tate de ti y dije, bueno, listo. No, porque si ves la balanza, no, para yo mí puse es lo de la sociología porque sociedad. yo Y la puse, mujer y el hombre hablaría de la cultura, del exactamente. Sí, pensamiento. para mí la duda está entre sociedad y cultura. Porque, digamos, si lo pensamos como lo Son las dos cosas. explicó Dalila, de las creencias que hay, de que el hombre es más importante que la mujer, me parece que sí daría para responder cultura, mientras que si lo miramos desde la justicia, que son justamente las normas sociales, si vemos, lo podemos pensar desde el lado de la desigualdad también, entonces en ese sentido también podría ser sociedad. Pero no veo que, digamos, la respuesta en antropología tenga algún tipo de fundamentación para este caso. Yo creo que no debería dar el correcto porque usted dijo que manifestó mal el dibujo. Bueno, por eso estoy anotando acá, Cintia, que la opción 1 o 2, estoy bien porque no estoy viendo la pantalla, estoy viendo mi Excel. Sí, 1 o 2 van a ser correctas. Bien. Ah, yo Igual puse yo también lo puse la uno, sigue la siendo dos. mal, entonces. Para que Sí, vayan yo también. sabiendo que el que puso antropología no va a ser tomada como correcta. Pero yo no Luego había pasado las notas. ¿Cómo? No, pero después corregí todo porque mandé un lío ahí, si había un montón de gente que lo había hecho la actividad y estaba con signo de interrogación. Después le voy a pasar bien en limpio. Ah, bueno. Etnografía, esa está bien. Esta es etnografía, Esa la puse bien. claramente, porque ella está sonriendo y un acercamiento del investigador con la cultura viva. No es etnocentrismo porque no los está juzgando ni se está enfrentando a ellos. Y tampoco es arqueología porque esta gente está viva, No está estudiando, claro. no está están estudiando mirando igual. los huesos de esta gente. Esta es una de las que mejor estuvo respondida. Ese estilo de vida. Estilos de Estilo de vida, vida. autocuidado, obvio que no. Inmunógeno Cuando di un hambre, conductual. cuando vi esas papas. Ay, sí, cuánto hace que no como un McDonald's con esto de la pandemia que no se puede viajar. A mí me parece un muñeco Michelin ese nene. Ese olor a grasa, ay, qué rico. Encima la hora que es, un hambre. Claro. Bueno, Chorreaba. acá dice, los sacrificios humanos que realizaban los aztecas para que los dioses frenaran la peste. ¿De qué época estamos hablando? Antigüedad. Antigüedad. Antigüedad puse yo. Antigüedad. Yo En también. nuestro continente era la antigüedad porque todavía no había llegado Don Colón. En Europa era Edad Media ya, Sí, pero yo aquí tuve esa no. duda también. Eso, profe, confunde ahí, porque si usted ve la Es tramposa. historia, esto está en la Edad Media, porque los aztecas existieron en esa época, según Sí, los pero libros. si lo mirás desde la historia europea,
Claro, la conquista fue en época Sí, de la incluso Edad el Media, cuadrito ese que 1400. usted dio, me parece que está en la Edad Media. Además, ¿saben qué, chicos? Chicas, cuando a nosotros vemos las épocas del concepto de salud a través de las distintas épocas, dice que justamente es en... tienen razón, porque dice que en la Edad Media... No, era en la antigüedad donde se No, hacían era en la los antigüedad, sacrificios. porque Es en la No, antigüedad. Pero sí, ahí no, sí porque te estaba, dice Pero a a mí qué también me época surgió esa histórica duda. se refiere. En ¿cómo? Si internet vos sale tal buscas cual la ese registro. concepción de salud en la época, esto aparece en la Edad Media, porque yo tengo un libro bueno, del año 2019 que nos dio el profesor Soria, y nosotros justamente habíamos estudiado esa imagen y nosotros lo habíamos identificado como en la Edad Media, el tema de la salud, de la historia, qué sé yo, ahí me No, confundí. pero bueno, acá también hago una aclaración para que sirva para también próximas evaluaciones. Ustedes siempre, para responder, concéntrense en el material de lectura de esta materia, porque si no, los pueden confundir, porque la verdad que sí hay discrepancias muchas veces con otros autores, con otras fuentes. Por eso yo, para establecer la respuesta correcta de esta pregunta, me baso en el cuadrito que tienen ahí en el material, donde dice en la edad antigua que había sacrificios para lograr la cura. En la edad Bien, bien. media Obviamente, no... profe, los aztecas son de nuestros orígenes, o sea, Sí, están en la sí, la antigüedad. antigua. Sí, sí, sí. sí, Si, por ejemplo, hubiese puesto, no sé, un inodoro, ahí claro. podría llegar a decirse que fue Edad Media por el Bueno, hecho de que se claro. empezó, por ejemplo, en esta, ahí claramente está, que si bien es una imagen actual, es una imagen moderna, pero ahí te dice que en la Edad Media se comenzó con la higiene. Entonces, si bien te puso una imagen actual, ¿me entendés? Porque obviamente esa remerita, el lunarcito en la Edad Media no creo que haya existido, pero se refiere a eso, de que en la Edad Media empezó la higiene. Pero Dalila, no, me parece que dice en la antigüedad el La anterior cuadrito. sí. No, la anterior sí, pero digo de esta, de la que estoy viendo ahora. No, me Sí, parece lavado que de esta manos. también. donde se había conocido lo de la higiene, y era entre el siglo XVIII y el siglo XIX. Yo creo que Edad le había Media. puesto Edad Media, claro, Ujú. porque era entre medio de esos dos siglos donde Me da miedo, se sí. Claro, habló es la sobre imagen que estoy viendo ahora, de que hay una persona lavándose las manos, que implica A la ver, higiene. estoy viendo eso porque para mí era la edad antigua. Estoy viendo el cuadro. La No, porque en la edad salvación. antigua no se lavaban tanto las manos, profe. No, sí, sí. Es ¿Sí? más, alguno de Me No, estos y no parece papeles. tiene que jabón, me Dalila, parece que tiene lo dice en la Edad Media, en la segunda parte del cuadrito, en la hoja del revés, digamos, en donde empieza a Estoy hablar de la higiene. repasando y yo lo veo, ahí les comparto la imagen, lo veo en la edad antigua. Fíjense. A ver, lo que pasa es que tengo que salir de ahí y tengo que ir. ¿Dónde estoy? Acá. Yo estoy en el segundo cuadrito, ¿cierto? Que esto yo lo podía dar vuelta. Mm, rotar vista hacia la derecha. En el Ahí está, segundo cuadrito, porque este primera columna es la prehistoria. primitiva, prehistoria. Esta segunda es antigüedad. Y Esa, la es la que dice tercera, higiene de higiene. Es el ¿a único dónde? cuadrito que habla de la higiene. Fíjese, creo que es en la segunda hoja, la que sigue. Habla sobre la higiene pública y Sí, pero personal. ¿es antigüedad? Esa, bueno, yo me confundí, pero es la que habla de la higiene. Acá, esta parte.
Claro, es el único cuadrito, es la única parte que habla de la higiene, porque después habla de la orina, habla de las bacterias, en los diferentes Por cuadritos. eso dice, las Y habla sobre la intervenciones, prevención. exacto, las intervenciones en salud tienen un fuerte componente preventivo y son desde el fomento de la higiene personal Ahí y está. pública. ¿Esa Implican cuál es? desde ¿La el cuidado antigua? antigua. Antigua. Fíjense, Sí, yo me yo equivoqué, subo dije para moderna, arriba, pero... antigua. Claro, no, Yo eso también Por decía eso ahí. dice Grecia y Roma, por eso puse yo en la opción Antigüedad greco-romana. greco-romana. Bien. Por eso estas instancias están para corregir, porque siempre, a veces leemos, creemos que hemos comprendido y después salta que estaba mal grabado en nuestros cerebritos la Ujú. información. Bueno, Vamos de nuevo para las próximas preguntas. Obviamente, ya después algunos, sí, bueno, me puse a averiguar porque una vez una alumna me preguntó, pero ¿existía el jabón en la antigüedad? Ay, No. me hizo un lío. Pero ustedes saben Claro. que en realidad la idea era preguntar, ¿no es cierto?, de la higiene, cómo comenzó, no era de decir si existía o no el jabón, creo que eso. Claro, el lavado de manos es higiene, entonces la columnita en Claro, donde decía higiene era esa. era eso, porque es el único Una parte vez del cuadro. leí, no me acuerdo en dónde, de qué lo que era, de qué época, pero que antes, por ejemplo, se bañaban una vez cada Sí. tanto, y primero se bañaba el hombre, después se bañaba la mujer, después se bañaban los hijos, todo con la misma agua. Por eso estaban Claro. todas En media, ¿no era enfermedades. eso? No, la verdad que no me acuerdo, pero yo digo, Me pobre, porque parece los que últimos que se bañaban eran los bebés. Digamos, ustedes siempre piensan que la época más sucia fue la Edad Media. Eh, eh, es más, vieron que en Francia surgieron los perfumes justamente para eso, para Ujú. tapar los olores. Este, Y creo que lo había leído que era en 1810, algo así. ujú, y los ramos Claro, de flores de las novias también. claro, sí, por eso se exactamente. morían tanto los bebés, porque eran los últimos que se bañaban. Ujú, Imagínense todas las enfermedades, pobrecitos, que tenían esos chicos. claro. Bueno, y después tenemos la otra pregunta, que es la que les dije también que fue bastante bien contestada, que ya dijimos que esas palabras son propias del concepto de salud biopsicosocial. Luego tenemos al cuidado de Leninger, que Leninger dice, hay cuidados genéricos, cuidados profesionales, y hay que tenerlos ambos en cuenta para hacer un cuidado culturalmente competente. Y entonces acá tenemos a dos señoras que están haciendo la famosa curandería casera ¿Se acuerdan del empacho? del empacho, exactamente. Yo puse genérico. Sí, es la Sí. correcta, Sí, porque yo también. es contrario a lo profesional, pero que a veces a la Lo gente también les sirve. empírico. Ay, yo Exactamente. contesté bien eso. Tengo dos mal por ahora. No, hasta ahora voy todos bien. Y la Ahora. última, no dejes de mirar a tus hijos personas desnudas porque van a ser promiscuos de adultos. Ah, Es yo puse decir, tabú. la Yo puse clave, tabú. la clave de esta pregunta Ay, se me es complicó con esa pregunta, la palabra no, porque ahí justamente hay una prohibición o prescripción, pero además hay una explicación de qué va a pasar si vos transgredís ese no. Entonces es tabú. Ah, le ¿Se pegué. entiende? Sí, Porque si, no saben todo Yo- lo que leí. En Lo que esa lo me leí, parece que yo puse tabú, en esa. la Me suena mayoría que puso puse tabú. tabú, la gran mayoría Ah, Yo puso puse tabú. tabú también. tabú. Cosa que está Porque, mal. porque no, está No bien, importa. porque si solamente hubiera dicho no dejes mirar a tus hijos personas desnudas, hubiera sido prescriptiva. Ujú. Pero es tabú porque también explica qué pasaría si vos transgredís la prescripción. Claro, ¿cuál es la consecuencia negativa de eso?
Exactamente, la consecuencia negativa. Exactamente. Creencia científica, olvídate, porque en realidad No, no tiene nada que ver con esto. Pero bueno, la respuesta estaba ahí, yo vi la dificultad entre la tabú y la prescriptiva, pero la gran mayoría respondió tabú. Pero bueno, yo ya con esto, digamos, después les voy a pasar las tablas con las notas bien hechas. Y la semana que viene vamos a empezar, creo que la semana que, porque las clases terminan en esta etapa, la semana El que 12, viene. la semana que viene. la semana que viene sería nuestra última clase, el Última martes clase que de la viene. primera etapa. ¿Ah? Así que vamos a ver un poquito más de la unidad 4, vamos a ver socialización, que es el tema que nos salteamos hoy. Y bueno, después quienes todavía no entregaron hacen el trabajo para entregarlo a tiempo y nos vemos en agosto. ¿El trabajo es para agosto o es para ahora, para el 2 de Para agosto. julio? Muy Es bien, para agosto. profe. Es para agosto, tienen Gracias. tiempo para hacerlo. Así Que que hay un montón de trabajo todo junto. sí, por Profe, eso. tengo una duda. ¿Quién habla? Cintia. Yo. No, Yelén, sí. Sí, ahí cuando pasó la tabla, puso que en el primer trabajo puso un signo de pregunta. Y yo pregunté en el grupo que por qué, si yo se la habían mandado el primer trabajo. Bueno, porque yo después, cuando las personas que a mí me pusieron que lo habían enviado, yo me puse a revisar. Les digo la verdad, chicos, es muy difícil para mí, porque hay correos de ustedes que a mí me los rebota y me los manda a la casilla de no deseado. Y a mí me entran muchos mails, no solamente de alumnos, de un montón de cosas, y por ahí se me pierden. Entonces, cuando ustedes me dicen, profe, se lo mande, yo pongo o el mail o el nombre, y me aparecieron varios. Sí, a mí también me pasó, profe. No Y sé si también me ha pudo. pasado, que no sé cómo ocurrió, pero hay gente que me lo ha mandado a otro mail, porque yo tengo dos mails, uno que es Pablo-Arriaga y otro que es Liz, de licenciado Arriaga, Pablo Arriaga, y he encontrado trabajos en ese otro mail que yo nunca le di la dirección, pero puede ser porque aparece en algún lado, no sé, bueno. Sí, a Haciendo mí me revisión, parece cuando pongo el correo, me saltan como si la persona tiene más correos. sí, No debe sé si les ser pasa que, esto. Yo cuando como pongo yo en el el nombre, celular, me saltan como yo en los el correos. celular los tengo asociados en realidad los dos correos, pero a veces los de Gmail no me llegan, entonces por eso pongo el otro que es más seguro. Eh, entonces, digamos, por ejemplo, en el caso de Ribata, yo ya vi que tiene las dos notas completas, es decir, los dos trabajos entregados. ¿Y el Lo mío, profe? mismo, Me quedo más tranquila. Yo pensé que no había llegado el mail, por eso no, también. sí lo encontré. ¿Y quién más? Preguntó. Marco. Marco Laura, Laura. también, déjame ver. Marco, sí, también. Y Yo, profe, Puentes. Puentes también, lo estuve viendo. Jenny Puentes también, están los dos trabajos. ¿Quién más? Ortolano me había dicho que estaba, profe. Sí, No, yo le- Ortolano también lo vi, también tiene las dos notas. No mandaste nada. Profe, ¿y Bueno, cuándo quiero sube las saber. dos notas, la nota que falta? ¿Cómo? ¿Cuándo sube la nota del Ahora, trabajo que... ahora en un rato cuando termine con usted. Bueno, Se los paso el WhatsApp. Y si llega a haber algún error o algo, me avisan y lo volvemos a ver. Esto es, digamos, estamos a tiempo para que después a fin de año no haya problemas cuando yo verdaderamente tenga que pasar las notas. Yo por lo que vi, la nota que me puso era la que me correspondía. Me confundí en dos. Ya está. Yo también me Está bien. confundí en 9 y me puso un 8. Ah, bien. Yo Bien. por lo menos no me confundí en ninguna, pero la nota que me Bueno, puso era es un un 9, 9. ¿eh? Ya me voy a fijar. Y seguramente la de sociedad, capaz. Ya me voy ¿qué a fijar. querés un día, Dalila, para un poco? ¡No! Profe, de que el mío no tenía nombre. Que el mío fue el primero que mandé y no tenía nombre para De todas poner. formas, hay alguien, no me acuerdo, porque por ahí me llegan los números y no veo el nombre, y por ahí no puedo responder, y por ahí sí, depende del momento del día en que me llegue el mensaje. Hay gente que, esto siempre me ha pasado, hace 15 años que doy clases, hay gente que siente que si no se saca un 7 o más de un 7 se le cae el mundo.
¿Saben cómo lo he resuelto yo eso? Para mí, yo como profesor, le exijo lo mismo a uno que a otro. Seguro, está bien. La nota es un número, profe, nada más. Porque el conocimiento si no, está acá adentro. se va generando esta idea, que para mí está mal, de que el regular se le va a tomar todo y el promocional le toma una preguntita y ya aprobó. Entonces todos se desesperan por ser promocionales para que el fin de año sea más fácil. ¿Alguien nos está diciendo, profe, que nos va a dar con un caño a todos? No. Mira, el profe Ártico y la Mica Crosector nos tomaron a todos iguales, tanto promocionales como regulares, todo lo mismo. Yo lo único que respeto por ahí son las fechas, porque los promocionales son en noviembre y los regulares son en diciembre. Pero luego, al momento de rendir, yo pretendo que todos sepan toda la materia. No porque sean promocionales, le voy a decir, dame un temita y ya si me lo respondes bien, ya probaste. No, es más, yo le digo la verdad, considero al revés, porque si vos fuiste promocional, tenés que demostrar más que el regular. Porque se supone que si te ha dado el cuero para sacarte notas altas, es porque a fin de año tenés que lucirte. Así que Dalila prepara. Ya nos pone todo regular. No, espere. Que no se tome a mal porque me están cargando a dos manos. Así que... Yo digo esto listo, porque... Dalila salió del grupo de la clase, chao, me fui. Digo esto porque muchas... Profe, estoy muy contenta con la nota que me ha puesto porque uno que por ahí me confundo con las consignas, que tengo que corregir eso, y me gusta la idea porque como yo siempre le digo al profe Lucas Castelo, yo no quiero ser la mejor, quiero ser la mejor primera. Así que me parece muy bien que nos corrija así como lo está haciendo. Yo estoy muy contenta. A mí lo único que me interesa es que aprendan. Exactamente. Les digo la verdad, para mí es lo mismo si se sacan un 4, un 9, es lo mismo para mí, eso no me hace a la diferencia. Obviamente lo tengo que poner porque así es el sistema. ¡Se fue! Se fue, en serio. Me dio vergüenza. Bueno, me preste un poco de nota a mí. No, porque yo, por ejemplo, profe, le cuento que a mí, me costó mucho morfofisiología. No nos dejé, Dalila. Ay, se unió de nuevo. Me fui. Ahora, esto es otro duelo más. Qué manera de hacer duelo. Mentira, por favor, no lo tomen a mal. Ustedes saben que yo hincho las bolas siempre. Uy, está grabándose. Qué mal hablada. Ustedes saben que yo siempre estoy así. Pero toda la clase te hubiera dado cuenta al principio.